Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical, al salón de clases de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos una clase fabulosa. Todos los domingos digo esto. Hebreos del capítulo 7 al capítulo 13. Sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Mi invitación es a que puedas compartir esta clase con toda tu familia, con los miembros de tu barrio, de tu estaca. Puede servirte incluso como una herramienta de administración. Recuerda que esta clase es tomada del manual de Ven Sígueme y de manuales de la iglesia y lógicamente de las escrituras. Y vamos a resolver tres preguntas interesantes el día de hoy. La primera es, ¿qué es el sacerdocio de Melquisedec? ¿Y de dónde viene? Siempre estamos hablando de eso en la iglesia. Bueno, aprendamos o recordemos de dónde viene ese sacerdocio, ese magnífico poder de Dios que tanto nos sirve en esta tierra. Lo segundo es cómo encontramos símbolos de Cristo en las ordenanzas del sacerdocio. Qué buena cosa. Hoy vamos a aprender mucho, estoy seguro que sí. La tercera pregunta que quiero hacerles el día de hoy es, ¿cómo demuestro mi fe en Jesucristo? Y antes de empezar y de meternos de lleno en la clase, quiero invitarte a que recuerdes que al terminar esta clase viene el Ven Sígueme Express con mi hija Liz y que esta noche a las 7 de la noche nos vemos en la charla dominical como cada domingo. Igual mañana nos vemos a las 7 de la noche, hora de Colombia, en la noche de hogar que siempre comparto con todos ustedes. Y bien, el manual de Ven Sígueme nos dice que a veces hasta los santos fieles sufren vituperios y tribulaciones que les pueden hacer perder su confianza. Eso nos ha sucedido. Hay personas que atacan nuestra reputación de manera severa y eso hace tambalear nuestra fe, nuestra creencia, aún nuestra permanencia en la iglesia. Y es que Pablo se enteró que los judíos convertidos al cristianismo experimentaban graves persecuciones a causa de su nueva religión. Y esto es algo que de una u otra manera todos nosotros hemos experimentado cuando iniciamos este camino de la senda de los convenios. Algunos amigos nos dejan o critican e incluso más doloroso, a veces personas muy cercanas se alejan de nuestra familia. Pablo, el buen misionero y padre de estos nuevos conversos, los alienta a permanecer fieles en sus testimonios. Les recordó la larga tradición de creyentes fieles de su propia historia. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés. Una nube de testigos de que las promesas de Dios son reales y de que vale la pena esperar por ellas. Ellos nos dan fuerza con su vida y su ejemplo y su decisión para seguir adelante a pesar de los momentos difíciles. Y esta tradición, este legado y este ejemplo también nos pertenecen a nosotros. A ti, hermano, a ti, hermana, a mí. Tenemos esa genética, digámoslo así, de resistencia. Ese legado lo compartimos nosotros con nuestro Salvador Jesucristo, que tiene los ojos también puestos en nosotros. Gracias a Él podemos salir adelante en nuestras adversidades y no queremos volver atrás. Más bien, queremos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con el conocimiento que tenemos. Para nosotros, así como para los santos de la antigüedad, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Me encanta ese título, sumo sacerdote de las cosas por venir. En Hebreos, Pablo analiza magistralmente los contrastes entre la ley temporal de Moisés y los principios y doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Tan hábil es él en hacer este contraste en los principios espirituales y temporales que no solamente nos damos cuenta que podemos lograr la santificación, sino que también nos vemos motivados poderosamente a hacer lo que fuere necesario para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Porque hasta que eso no sucede, mis amados hermanos, hasta que no hay cambio en nosotros, no importa cuánto sepamos del Evangelio, cuántas veces hayamos leído el libro de Mormón, la Biblia, cuántos llamamientos hayamos desempeñado en la iglesia, aquí, allá, 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 allá. Si algo no ha cambiado en nuestra vida, la verdad, la transformación no se ha efectuado. Y entonces significa que la expiación de Cristo no ha hecho efecto en nosotros. Muy bien, con esta pequeña introducción creo que estamos listos para iniciar. Así que con esta introducción y con este contexto les doy la bienvenida al salón de clases, a la escuela dominical de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada.
Gracias, mis amados hermanos y hermanas, a todos los que ven esta clase. Les agradezco que se tomen el tiempo para compartir conmigo estas cosas. Lo aprecio de todo corazón. Ustedes saben cuánto les amo. Ahora vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el sacerdocio de Melquisedec y de dónde viene? En Génesis 14, en la versión inspirada, nos dice: Melquisedec fue un hombre de fe que obró en justicia y en su niñez temió a Dios. Cerró la boca de leones y apagó la violencia del fuego. Y así, habiendo sido aprobado de Dios, fue ordenado sumo sacerdote según el orden convenido que Dios hizo con Enoc, siendo según el orden del Hijo de Dios, el cual vino no por hombre, ni por su voluntad, ni por padre o madre, ni por principio de días, ni fin de años, sino de Dios. Y fue entregado a los hombres por el llamamiento de su propia voz, de acuerdo a su propia voluntad, a cuantos creyeron en su nombre. Solo para aclarar esto de fue sin padre o madre, se está refiriendo aquí al sacerdocio y no a Melquisedec. Quiero hacer esa aclaración. El sacerdocio de Melquisedec, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la mayor autoridad del sacerdocio y es la mayor autoridad en el Evangelio de Jesucristo. Se llama así en honor a Melquisedec, este personaje del Antiguo Testamento que fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Según el Génesis, Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham luego de que éste ganase una batalla, y Abraham le dio un diezmo, un décimo de todo lo que tenía. El sacerdocio de Melquisedec es el poder y la autoridad para administrar bendiciones espirituales. Por medio de él se llevan a cabo las ordenanzas necesarias para el progreso eterno de las personas, como son la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo y todas las bendiciones del sacerdocio. Los que tienen el sacerdocio de Melquisedec tienen el poder de dirigir la iglesia de Jesucristo, presidir las reuniones sacramentales, ordenar a otros hombres, también el sacerdocio, y realizar otras funciones importantes en la iglesia. De hecho, ese poder del sacerdocio se despliega por toda la iglesia con llaves que se llaman las llaves del sacerdocio. Y esas llaves llegan a hombres, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, a toda persona que sea fiel, ese poder del sacerdocio le cubre. Ahora aclaremos algo. Por siglos los judíos habían ejercido el sacerdocio levítico, también conocido como el sacerdocio arónico en la iglesia. De hecho, en nuestras reuniones lo conocemos más como sacerdocio arónico. Decimos los poseedores del sacerdocio arónico o el sacerdocio menor. Pero con la plenitud del Evangelio de Jesucristo vino la restauración de un mayor sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que ofrece bendiciones aún mayores que el sacerdocio arónico. Pablo nos dice lo siguiente en Hebreos 7. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que se cambie también la ley. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un convenio mejor. ¿Qué frase está tan interesante aquí? Hecho fiador. Cuando uno se hace fiador de otra persona es que uno pone su nombre por esa persona. Y si esa persona no paga la deuda, uno la pagará por él. Qué interesante. Jesús es fiador de esta nueva ley. Y continúa diciendo el versículo 25 lo siguiente. Por eso, Él puede también salvar enteramente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, viviendo siempre para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y aquí me gustaría que miráramos mucho esta última frase. Constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Yo, de hecho, soy un sumo sacerdote en la iglesia de Jesucristo. Y aunque hay una realidad en estas palabras en cuanto a nuestra nulidad ante Dios, también es real que la fe desarrollada y demostrada en Cristo ha permitido que los hombres como yo y como muchos de ustedes, hermanos y hermanas, sus esposos, sus hijos,
Sus líderes sean llamados sumos sacerdotes en Cristo. Y esto se da por la misericordia de Dios, por la condescendencia de Dios. Nos permite tener semejante honor para igualarnos a Él y poder servir en obra a todos sus hijos. ¿Recuerdan cuando dicen las escrituras o los profetas nos hablan a menudo? Seamos las manos de Cristo. Bueno, ¿cómo podríamos ser sus manos sin su autoridad? Con el sacerdocio que Él nos da, tenemos la autoridad para actuar y hacer milagros en la vida de otras personas. Y eso lo podemos hacer tanto hombres como mujeres por el poder del sacerdocio y de acuerdo al llamamiento que desempeñamos. Ahora quiero decir esto, claro que somos hombres débiles. A menudo tengo que arrodillarme para pedir perdón por mis pecados. Y creo, de hecho, en conciencia, que muchas veces no es suficiente. Me quedo corto en pedir perdón por todas las cosas que no hago bien. Y entonces debo volver a hacerlo y debo volver a hacerlo. No soy un sumo sacerdote perfecto, porque solo hay un sumo sacerdote perfecto que no tuvo que hacer sacrificio por sus pecados, sino el sacrificio fue él mismo por los pecados y por la vida de todos nosotros. En Alma encontramos una explicación poderosa de este llamado que nos permite a todos ser bendecidos por el sacerdocio, tanto a hombres como a mujeres. Alma 13, en el versículo 1, dice algo que desde que lo aprendí hace muchísimos años, siendo un jovencito, me ha impactado. Además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según el santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Y entonces continúan estos versículos maravillosos que hablan del sacerdocio y al mismo tiempo de la fe que tienen que tener los que lo posean. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones. Otra vez ahí la dureza del corazón y la ceguedad de sus mentes, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Qué hermoso todo esto. Estos versículos me impactan y me siguen impactando. Y antes de hablar un poco de ellos, quiero recordar a un buen hermano. No lo voy a mencionar porque me parece que es algo muy personal lo que voy a decir. Recuerdo que una vez, mis amados hermanos, siendo apenas un jovencito entre 17 y 18 años, entrando a la iglesia, conocí a un buen hombre. Anciano él, iluminaba su rostro. Era muy hermoso. En realidad era un hombre muy hermoso. Recuerdo que hablé con él de algo, no lo conocía, pero le pregunté algunas cosas en la capilla y entonces mientras hablábamos, él me dijo, yo soy un sumo sacerdote de Dios y tú algún día también lo vas a hacer. Cuando él dijo eso, me pareció que mi mente explotó, hermanos. ¿Cómo un jovencito como yo podría algún día tener esa autoridad, ser un sumo sacerdote? ¿Cómo podría algún día mi rostro brillar con tanto anhelo y con tanto amor como el de este hermano cuando decía que él era un sumo sacerdote de Dios? Bueno, apenas a los 22 años, recién llegado de la misión y habiéndome casado muy pronto, el Señor me llamó a ser sumo sacerdote. Así que al día de hoy ya tengo más de 30 años de desempeñarme en esa función de ser sumo sacerdote, de servirle al Señor desde ese llamamiento, que no me hace más ni menos, sino que al contrario, me hace más responsable delante del Señor.
Qué bendición es tener el sacerdocio. Qué bendición es ser un poseedor del sacerdocio. Pero qué responsabilidad tan grande. Y qué bendición es para las mujeres de Sión tener el sacerdocio y por sus llaves poder actuar al lado de hombres que son sencillos, pero que al mismo tiempo hombres y mujeres son magníficos por este poder que los rodea. Y como les dije hace un momento, no puedo dejar pasar este momento para hacer una pregunta muy personal. ¿De qué manera has recibido las bendiciones del sacerdocio de Melquisedec en tu vida? Por favor, deja tus comentarios aquí para que pueda yo, tú y tus otros compañeros de clase, ser nutridos por tus respuestas y por tu testimonio. Recuerda esto, el sacerdocio de Melquisedec es el símbolo del poder de Dios y del amor de Cristo y de ellos que vienen para darnos salvación, consuelo y fortaleza. Si tomamos toda la historia bíblica y la conectamos al sacerdocio de Melquisedec y al Salvador Jesucristo, podemos ver cómo Él efectuó por nosotros esencialmente la misma función que efectuaban los antiguos sacerdotes por Israel. Expió por nuestros pecados. Claro que hay una diferencia entre las dos ofrendas. Los antiguos sacerdotes, como lo leímos hace un tiempo, ofrecían cabríos o corderos tomados de los rebaños de Israel. Y Cristo fue el más puro Cordero de Dios. Él se ofreció a sí mismo. Ningún hombre tomó la vida de Cristo. El Salvador la entregó voluntariamente. De este modo, Jesús no solamente fue para nosotros el sumo sacerdote, sino que además fue la realización de la ofrenda. También fue la ofrenda misma. Esto es lo que Pablo desea que nosotros entendamos y que ahora que lo estoy mencionando, hermanos, llena mi corazón, me enternece. El Señor era el sumo sacerdote y Él era la ofrenda. Eso es fabuloso. De hecho, Cristo es el mediador del Nuevo Testamento, en la misma forma en que los antiguos sacerdotes eran mediadores del Antiguo Testamento o de la ley de Moisés. Jesús vino para que por el sacrificio de sí mismo quitar de en medio el pecado. Así como en el antiguo Israel, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en la tierra y esparcía la sangre del cordero sobre el asiento de la misericordia, del mismo modo Jesucristo entró en el santuario del cielo mismo para interceder ante el Padre en bien de aquellos cuya penitencia los hiciera dignos de sus actos de misericordia. Muy bien, qué hermosas cosas hemos aprendido sobre Jesucristo, sobre el sacerdocio de Melquisedec y de dónde viene, y cómo Jesucristo representa lo máximo de este sacerdocio. Ahora pensemos en esta siguiente pregunta. ¿Cómo encontramos símbolos de Cristo en las ordenanzas del sacerdocio? Y esta segunda pregunta está totalmente relacionada con la primera, porque como sabemos, no hay bien que no venga de Cristo, y el sacerdocio es la mayor fuente de bien y de amor, y es la mayor herramienta y el mayor don de Dios para acercarnos a los cielos. Sin sus ceremonias y ordenanzas, no podríamos volver a la presencia de Dios. Los hebreos originales a quienes se dirigió esta epístola deben haber estado muy familiarizados con el tabernáculo antiguo y las ordenanzas que Pablo describió. Ellos las conocían perfectamente porque leían y leían esto y lo aprendían. No obstante, algunos no reconocieron plenamente que el propósito de esas ordenanzas era señalar hacia el sacrificio expiatorio de Jesucristo. En los tiempos bíblicos, en la festividad anual llamada el Día de la Expiación, el sumo sacerdote ingresaba en el lugar más santo, o conocíamos también, o lo conocemos en las escrituras también, como el lugar santísimo del templo de Jerusalén, y sacrificaba un cabrito o un cordero para expiar los pecados de Israel. Cuando leas esta semana Hebreos con tu familia o de manera personal, como preparación para la lección, la descripción de Pablo de estas ordenanzas te va a mostrar cómo buscas los símbolos y las enseñanzas que te puedan ayudar a ti y a tu familia a entender mejor la misión expiatoria del Salvador. Las ordenanzas en las que participamos en la actualidad son un poco diferentes en varios aspectos a las de la época de Pablo, pero su propósito sigue siendo el mismo: guiarnos y dirigirnos siempre en nuestro corazón y atención hacia el Salvador. Las ordenanzas del sacerdocio están llenas de simbolismos de Jesucristo y de su expiación.
Una de las formas en que podemos encontrar esos símbolos es a través de los convenios. Recuerda esto, los convenios son promesas sagradas que hacemos con Dios. Por ejemplo, cuando nos bautizamos somos enterrados en el agua, lo cual representa la muerte y la misma sepultura de Cristo. Y luego resucitamos de las aguas del bautismo, que simboliza la resurrección de Jesucristo. El sacramento, que es una ordenanza central en los servicios de los santos de los últimos días en nuestra iglesia, también es un símbolo poderoso de Jesucristo. Cuando partimos el pan o bebemos el agua, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús que Él sacrificó por nosotros. Y aquí quiero llamar la atención poderosamente en algo. Detengámonos aquí en la Santa Cena y veamos cuántos símbolos hay de Jesucristo. Y mientras comparto contigo esto, quiero que te remitas el día de hoy a la Santa Cena. O durante la semana, si estás viendo esta lección durante la semana, piensa en la Santa Cena. Y ahora cuando estés en la Santa Cena, analiza mucho esto que vamos a hablar. La Santa Cena es preparada por sacerdotes, sean del sacerdocio menor o del sacerdocio mayor. Los poseedores del sacerdocio parten el pan y preparan el agua. Esta es la misma preparación del simbolismo del arreglo del cuerpo del Salvador Jesucristo después de su crucifixión. Hombres y mujeres tomaron el cuerpo de Jesucristo, lo envolvieron en lienzos, en telas finas, con hierbas aromáticas y lo prepararon para la sepultura. De la misma manera lo hacen los sacerdotes. Ahora mira la mesa de la Santa Cena. Está cubierta con manteles blancos, con ropas blancas sobre ella, cubriendo el cuerpo mismo de Jesucristo, que son el pan y el agua, el cuerpo y la sangre. Literalmente, cuando tomamos la Santa Cena, estamos delante del cuerpo y de la sangre de Cristo en nuestro salón sacramental. No sé si habías pensado en esto, pero es como si por un momento estuviéramos en el funeral de nuestro Salvador Jesucristo, con los apóstoles, con estas mujeres devotas que lo seguían ahí enfrente, listo para la sepultura. Y nosotros estamos ahí en ese momento. Luego los sacerdotes levantan los manteles y entonces se convierte como en un simbolismo de esos ángeles que vinieron y corrieron la piedra y sacaron de la tumba al Salvador o permitieron que el Salvador saliera de la tumba. Estos ángeles que pronuncian las oraciones de la Santa Cena son los mismos ángeles literalmente que dicen a María y a todos los testigos que ven, el Señor no está aquí, ¿sí? No lo busquéis aquí porque aquí no está, ha resucitado. Y cuando resucita, nosotros tomamos por medio de convenio su cuerpo y su sangre. Ese cuerpo y sangre que fue molido por los hombres, fue flagelado por los hombres, fue muerto por los hombres, por nuestros pecados. Ese pan y esa agua simbolizan el cuerpo y la sangre que debe purificarnos a nosotros, debe transformarnos y debe hacernos mejores personas. Tal vez ahora, cuando llegues a la Santa Cena, piensas en estas cosas y ya no lo veas simplemente como una reunión más o que debo llegar corriendo, sino que seguramente llegarás con una reverencia diferente. Me gustaría que dejaras tus sentimientos acá sobre esto que hemos hablado de la Santa Cena y cómo hay tantos simbolismos de Cristo en estas ordenanzas. Ahora te invito a que recuerdes, sin embargo, que los detalles y los simbolismos de algunas ordenanzas son sagrados, que algunos de esos no se discuten en detalle fuera del contexto apropiado, como es el caso de las ordenanzas que hacemos en el templo. A medida que profundicemos en el estudio y en la participación en esas ordenanzas, podemos obtener un mayor entendimiento y aprecio por Jesucristo y su papel en nuestras vidas, su papel de Salvador. Me gustaría invitarte a ver este hermoso video que nos muestra muchos de los simbolismos de Cristo que encontramos aún desde los tiempos del antiguo Israel en el tabernáculo y que seguramente nos va a dar una visión más clara de lo que es Jesucristo representado en cada ordenanza. A lo largo de la historia,
El Señor le ha mandado a su pueblo edificar templos. Un templo es un lugar donde se llevan a cabo ceremonias y ordenanzas sagradas. Es un lugar donde el Señor se ha revelado a sí mismo y donde se dan instrucciones para ayudar a los hijos e hijas de Dios a alcanzar la vida eterna. Es literalmente la casa del Señor. En la época de Jesucristo, el templo de Herodes en Jerusalén era el centro de la vida religiosa y de instrucción para los judíos. 1000 años antes del Salvador, el templo de Salomón era la estructura más preciada de la más grandiosa de las eras de Israel. Pero hasta el mismo templo de Salomón fue hecho siguiendo el modelo de otro. Si nos remontamos a los tiempos de Moisés, veremos un tipo de templo portátil usado por los hijos de Israel en el desierto. El tabernáculo. Al igual que los templos que lo siguieron, el tabernáculo era el lugar donde los hijos de Israel aprendían del camino que lleva a la vida eterna. Hagamos una gira por el tabernáculo y veamos qué es lo que aprendemos. Este portal en el muro del este es la única entrada que nos lleva al atrio exterior, el cual simboliza el mundo celestial en el cual vivimos. En el atrio, frente a la tienda del tabernáculo, se encuentra el altar del holocausto y la fuente. En el altar del holocausto se quemaban las ofrendas hechas al Señor, como símbolo del Salvador y su gran y postrer sacrificio expiatorio. Ante el altar, un fiel israelita presentaba una ofrenda y simbólicamente abandonaba sus pecados para seguir al Salvador. Mediante su obediencia, se preparaba para el Santo Espíritu, simbolizado por las llamas del altar. La fuente está hecha de bronce y contiene agua. A los sacerdotes que oficiaban en los sacrificios se les requería lavarse en ella antes de entrar en la tienda del tabernáculo. La fuente representa la necesidad de lavar y purificar el alma del pecado. Aunque tenía otros usos en la antigüedad, esta nos recuerda las pilas bautismales de los templos de la actualidad. La tienda del tabernáculo está dividida en 2 ambientes. En el primero de ellos, llamado el lugar santo, está el candelero, el altar del incienso y la mesa de la proposición. El lugar santo es simbólico del mundo terrestre y le enseñaba a Israel cómo estar en el mundo sin ser del mundo. El candelero iluminaba el lugar santo y se le mantenía constantemente encendido. Este simboliza al Espíritu Santo y resalta la necesidad en esta vida de seguir la luz del Espíritu. En la mesa de la proposición, a lo largo de la semana se conservaban 12 hogazas de pan sin levadura. La tradición judía indica que junto al pan, sobre la mesa, había también copas con vino. El pan y el vino en esa mesa nos recuerdan el pan y el agua de la Santa Cena, que representan el sacrificio del Salvador por nosotros, así como la necesidad de ser nutridos espiritualmente por Él. El altar del incienso se encuentra frente a la entrada al lugar santísimo. Todas las mañanas y todas las noches, el sumo sacerdote quemaba incienso aquí. El incienso es un símbolo de la oración. Así como el humo se elevaba desde el altar frente al velo todas las mañanas y todas las noches, también se esperaba que Israel elevara sus oraciones al Señor regularmente. La ubicación del altar enfrente del lugar santísimo demuestra la importancia de la oración en la preparación para entrar en la presencia del Señor. La cortina de lino separaba el lugar santo del lugar santísimo. La cortina era de color púrpura, azul y carmesí, y tenía bordada unas figuras llamadas querubines o ángeles de Dios. Ahora entramos en el lugar santísimo. El lugar santísimo representa nuestra meta suprema de vivir en la presencia misma del Señor,
en el mundo celestial. El sumo sacerdote entraba aquí una vez al año, en el día de la expiación. El arca del convenio se encuentra en el centro del cuarto y es el objeto más sagrado del tabernáculo. Dentro del arca se guardan otros objetos sagrados, tales como las tablas de piedra de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Servía de recordatorio a Israel de que el regreso a la presencia de Dios dependía de su obediencia a sus leyes. A la tapa se le llama el propiciatorio y está hecha de oro puro, y como diseño tiene 2 querubines. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esparcía sangre del sacrificio en el propiciatorio como parte de la ceremonia, simbolizando que mediante la sangre del Cordero, Israel obtendría misericordia y tendría la oportunidad de vivir de nuevo en la presencia de Dios. El tabernáculo y su mobiliario mostraban a Israel el camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. Aun cuando el tabernáculo pueda parecer un tanto extraño en la actualidad, lo que aprendemos de él es de gran valor. El atrio exterior representa ir al Salvador desde el mundo. El lugar santo representa seguir la guía del Espíritu en este mundo caído. El lugar santísimo y el arca del convenio nos recuerdan que mediante la obediencia a los convenios del Señor podemos regresar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso video. La verdad, si miras con detenimiento, no hay nada en el Evangelio de Cristo que no sea un símbolo de Él mismo. Podríamos hacer una lista con algunas de esas cosas y ordenanzas. Por lo menos, el Cordero. Como viste, en muchas escrituras, Jesús es descrito como el Cordero de Dios. El Cordero es un animalito que se utilizaba para los sacrificios en el Antiguo Testamento y simboliza la pureza, la inocencia y la disposición de Jesús a sacrificarse por nosotros. Ahora veamos el pan y el agua en el sacramento. Como lo mencioné anteriormente, el pan y el agua usados durante el sacramento son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Cada vez que tomamos de la Santa Cena, recordamos su sacrificio y nos comprometemos a seguirlo. También hablamos hace un ratito del bautismo. El bautismo simboliza que cuando una persona es bautizada es sumergida en el agua, y esto simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como nuestro propio compromiso de seguir a Jesús, morir a nuestros viejos pecados y resucitar a una vida nueva, a una vida con Cristo. Otro símbolo que encontramos permanentemente en las Escrituras es la luz. Jesús se describió a sí mismo como la luz del mundo. La luz nos ayuda a ver e ilumina la oscuridad y nos da vida y calor. Esto simboliza cómo Jesús nos ilumina con su verdad, con su amor, nos ayuda a ver el camino correcto a seguir y nos da la vida eterna a través de su expiación. Un símbolo antiguo y que hablamos muy permanentemente de él es el tabernáculo. El término tabernáculo significa literalmente lugar de morada y es llamado así debido a la creencia de que Cristo o Jehová en el Antiguo Testamento vivía allí. Cuando Israel acampaba, el tabernáculo era armado en el centro mismo de todo el campamento, simbolizando la idea de que Cristo o Jehová debía ser el centro de la vida de todo el pueblo. Y lo rodeaban las tiendas con las diferentes tribus, con las puertas hacia ese templo. Hoy en día nosotros tenemos el templo que simboliza y representa la casa del Señor entre nosotros. Estos que te comento aquí son apenas unos pocos ejemplos. Y aquí hay una tarea. Si tú te fijas bien y estudias las Escrituras, puedes encontrar muchos otros símbolos de Jesucristo en el Evangelio. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué les parece si en los comentarios todos colocamos uno o dos símbolos diferentes a los que ya mencionamos aquí en la clase y los compartimos aquí entre todos? El símbolo que encontré de Jesucristo fue tal. El símbolo que encontré fue tal. ¿Qué les parece si hacemos eso? Compártanlo aquí en los comentarios y vamos a dialogarlo entre todos. Ahora, hablamos del sacerdocio de Melquisedec, hablamos del sumo sacerdote, hablamos de los símbolos de Jesucristo. ¿Y todo esto para qué? Para aumentar mi fe.
Y por eso la tercera pregunta de esta clase es ¿cómo demuestro mi fe en Jesucristo? Mira la definición que Pablo nos da acerca de la fe en Jesucristo. En Hebreos 11, en el versículo 1, nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si alguien les pidiera que definieran la fe, ¿qué dirían? La hermana Ann C. Pingree se valió de estas palabras de Hebreos 11 para dar esta definición. Fe, la facultad espiritual de contar con el convencimiento de las promesas que se ven de lejos, pero que tal vez no se logran en esta vida. Es una medida segura de aquellos que verdaderamente creen. Sería muy bonito, mis amados hermanos, poder saber cómo definen ustedes la fe. Si pueden, dejen su definición de la fe en Jesucristo aquí para que yo y todos nosotros la conozcamos y nos animemos también nosotros a compartir nuestra definición. Miren esto, la palabra fe es usada en las Escrituras para describir ciertos números de fenómenos diferentes, aunque íntimamente relacionados. Fe usada en el pasaje de las Escrituras tal vez no signifique lo mismo que cuando se usa en otro. La palabra fe usada en un pasaje de las Escrituras tal vez no significa lo mismo que cuando se utiliza en otro. A menudo es necesario, mis amados hermanos, decidir, según el contexto en el cual aparece el pasaje, qué es lo que el escritor ha querido decir al utilizar el vocablo fe. El Elder Talmash, en su poderoso libro Artículos de Fe, justamente, nos dice lo siguiente: creencia, fe y conocimiento suelen considerarse sinónimas las palabras fe y creencia. Sin embargo, cada cual tiene un significado particular, aunque las dos palabras se usan sin distinción en muchos pasajes de las Escrituras. La creencia, en uno de sus significados aceptados, puede ser meramente un sentimiento y conformidad intelectual, al paso que la fe implica esa confianza y convicción que impele a la acción. La creencia es, en un sentido, pasiva, un conocimiento o aceptación solamente. La fe es activa y positiva. Comprende esa seguridad y confianza que provoca a obrar. Fe en Cristo abarca la creencia en Él, combinada con la confianza en Él. Uno no puede tener fe sin creer. Sin embargo, puede creer y aún así carecer de fe. Fe es creencia vivificada, activa y viva. Qué hermoso testimonio, qué hermosa definición de la fe. Hay que creer y hay que tener fe. El profeta José Smith, en las lecturas de fe, nos enseña que la fe es un principio de acción. Él nos dice lo siguiente: en esto aprendemos que la fe es la seguridad que tienen los hombres en cuanto a la existencia de cosas que no han visto y el principio de acción en todos los seres inteligentes. Y continúa ampliando nuestro conocimiento al enseñarnos que la fe plenamente desarrollada es poder. La fe no es solamente el principio de la acción, sino del poder también en todos los seres inteligentes, sea en el cielo o en la tierra. Así lo dice el autor de la epístola de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por esto entendemos que el principio de poder que existió en el seno de Dios, mediante el cual los mundos fueron constituidos, fue la fe, y que es la razón de este principio de poder que existe en Dios, que existen todas las cosas que fueron creadas, de manera que todas las cosas en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra existen en razón de la fe, tal como ella existió en él. La fe, entonces, es el gran principio gobernante que tiene poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas. Por ella existen todas las cosas. Por ella son sostenidas, por ella son cambiadas o por ella permanecen conforme a la voluntad de Dios. Sin ella no hay poder y sin poder no podría haber creación ni existencia. Qué hermosas palabras. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, mi amada hermana, a que si puedes busques en internet, en un PDF, encuentras este libro, Discursos sobre la Fe. Te va a ayudar muchísimo para esta lección. Y es un libro que se lee en 1 o 2 horas, cuanto más. Pero no solo lo vas a leer una vez, te aseguro que conociéndote como te he conocido y con el ánimo espiritual que yo sé que tú tienes, vas a leerlo muchas veces. Este libro
ha marcado mi vida y me ha dado un conocimiento grandísimo acerca de la fe, discursos de la fe del profeta José Smith. Y ahora, si colocas atención al leer la asignación de estos capítulos de Hebreos esta semana con tu familia o de manera personal, encontrarás que repetidamente la prueba de la fe no descansa solamente en el pasado, con Abraham y con los otros grandes profetas, sino también con cada uno de nosotros y con nuestro futuro inmediato. Hoy, en este momento, estamos desarrollando fe al ver esta lección. ¿Qué haremos después? Desarrollaremos fe. Y es que si hablamos de sacrificio, podemos hablar del sacrificio de Isaac. Y leemos en Hebreos 11, en el versículo 17, lo siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Abraham respondió en la forma en que lo hizo? ¿No sabía él que el sacrificio humano no estaba bien? ¿No era aceptado? Obviamente Dios, que no hace nada que no sea esencial, tuvo un propósito al probar la fe de su siervo Abraham. ¿Puedes tú desarrollar la clase de fe que él tuvo para que la misma fe te ayude a ti a enfrentar los desafíos de tu propio monte Moría? Pablo sintió que sí, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros puede hacerlo. Así, en el curso de su tratado sobre la fe, él tiene más que decir en cuanto a Abraham que de cualquier otro profeta. Parece evidente que él quería que los santos antiguos y nosotros, tú y yo, desarrolláramos esa clase de fe. Con todo esto podríamos hacer este diagrama sobre la fe. La fe, principio de poder, la habilidad de obrar con y mediante el Espíritu Santo. La fe, seguridad de Cristo, es el testimonio del Espíritu Santo añadido a la fe. Fe en Cristo, compromiso de obedecer sus mandamientos. Creencia, nivel más simple en el cual todos comienzan. Creencia activa, compromiso y acción en respuesta a la creencia. Algunas personas podrán pensar que su conocimiento de las cosas es más importante que tener fe en Jesucristo, porque muchas veces esta no se puede probar. Y nuevamente podríamos tomar las palabras del Elder Talmage. El conocimiento es para la sabiduría lo que la creencia es para la fe. Uno es un principio abstracto, el otro una aplicación viviente. El meramente poseer un conocimiento no constituye la sabiduría, sino el uso adecuado de él. Una vez que tengamos el entendimiento de lo que es la fe y lo que ella puede hacer en la vida de aquellos que la poseen, creo que estaremos listos a considerar nuestra relación personal con ella, con nuestro Salvador. Entonces aquí viene una pregunta, ¿cómo puedo desarrollar esa fe en Cristo en mi vida? Algunos se sienten sobrecogidos por la perspectiva y vacilan en comenzar, tal vez diciendo, no podré ejercer esa clase de fe nunca, esa clase de fe que tuvo Abraham o Noé o Enoc. Recuerden, mis amados hermanos, recuerda hermano, que cada uno de nosotros tiene que comenzar en alguna parte y en algún momento. ¿Por qué no comenzar desde donde estamos ahora? De hecho, el nivel en el cual nos hallamos es un nivel excelente para comenzar, si es que estamos dispuestos a comenzar la búsqueda de nuestra propia fe. El camino no es complicado y por eso, con mucho respeto y mucha humildad, me gustaría darte algunas sugerencias para comenzar. La primera sugerencia que quiero darte es que tengas confianza en Dios. En Hebreos 11, Pablo habla acerca de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe en Jesucristo significa confiar en Él, incluso cuando no entendamos completamente su plan para nosotros. Así que mi sugerencia es confía en Dios. Aunque no entiendas, confía en Dios. Mi segunda sugerencia es la obediencia. Sé obediente. Seguimos los mandamientos de Dios porque confiamos en Él y en su amor por nosotros. Esta es una forma por la que mostramos nuestra fe. En Hebreos 5:8, Pablo habla de cómo Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Así que nosotros seamos obedientes. Tal vez padezcamos algunas cosas, pero la obediencia nos tendrá un premio superior. Recuerden, todo aquel que es ejercitado en la obediencia recibe la bendición de esa ley de la obediencia. La tercera sugerencia que te doy es que tengas esperanza y seas perseverante, incluso con obstáculos en nuestro camino.
Demostremos nuestra fe al mantenernos en una actitud de esperanza y perseverancia. Como dice en Hebreos 10 en el versículo 36, porque necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que ya sabes, hay que continuar. La fe no es un evento, la fe es un proceso y ese proceso se alcanza poco a poco. La siguiente sugerencia tiene que ver con eso, el servicio a los demás. Esta es otra forma de demostrar nuestra fe en Jesucristo. Al servir a los demás, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y demostramos nuestro amor por nuestro prójimo y nuestro deseo de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Otra cosa que nos sirve para tener fe y demostrar la fe es participar de las ordenanzas sagradas, las ordenanzas del sacerdocio, como el bautismo, la Santa Cena y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, son formas de mostrar nuestra fe en Jesús y en su expiación. Tal vez digas, bueno, ya yo pasé por esas. Cada semana muchas de esas ordenanzas se renuevan en la Santa Cena y también en las ordenanzas del templo. Cada uno de estos puntos puede representar un aspecto de cómo demostrar nuestra fe en Jesucristo y seguir las enseñanzas que Pablo dio a los hebreos. Yo testifico de todas estas cosas, mi amado hermano, mi amada hermana, mis amados hermanos. Testifico que tenemos el sacerdocio, claro que lo tenemos, y con él hemos hecho milagros en las vidas de muchas personas y hemos visto milagros en las nuestras. Y no estoy hablando solo de los hombres, estoy hablando de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Por el sacerdocio podemos ver el poder y la divinidad de Dios. Eso es la presencia de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Testifico que cuando oramos con fe en el sacerdocio y en el poder de Jesucristo, nuestros sentimientos de paz y alegría crecen. Nos sentimos más cerca de Dios, más en comunión con Él. Nuestra comunicación es más firme, más profunda con nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarme hoy. Testifico de todas estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que repases esta lección en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con los miembros de la iglesia, las puedas compartir. Y también que la utilices como una herramienta de administración. Te invito a que leas tus escrituras de manera personal, te van a servir mucho. Y a que ejerzas tu fe sirviendo y ayudando a otras personas y participando de las ordenanzas. Si ha pasado un tiempo en que no has actuado y que no has participado de ordenanzas, habla con tu líder, con tu obispo. Los obispos son buenos hombres que te van a dar luz, te van a orientar para saber qué debes hacer, para ponerte a cuentas con Dios y volver a participar de todas las cosas en su reino. Todo mi amor para ti, te espero esta tarde, esta noche, en la charla dominical. Ahora, continuando, te espero en el Ven Sígueme con mi amada hija Liz y mañana en la noche de hogar que comparto todos los lunes en la noche contigo. Un fuerte abrazo, te amo muchísimo. Gracias. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y comparte.